de Ignacio Ellacuría le puse a esta conversación, un poco pensando en que efectivamente sucede algo en términos de estar hablando con alguien y me aparece ahí Ignacio Ellacuría. Decía yo en la mañana que a Ignacio Ellacuría era el que iban a buscar cuando asesinaron a los jesuitas en la Universidad Centroamericana, que era realmente el que tenía mayor militancia política y mayor militancia en su proceso de trabajo Ellacuría. Es complicado realmente pensar en que voy a hablar de todo lo que Ellacuría aporta a la filosofía, porque a diferencia de Ignacio, de Martín Baró, él sí desarrolla bastante su propuesta filosófica, con una situación que no sé exactamente si él hubiese publicado su libro así como se publicó. Es un libro que él no vio publicado, lo publicó la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, post-mortem. Y así que no sabemos si realmente él eso lo hubiese dado a la publicación tal cual estaba el texto. Era un jesuita de origen español y, al igual que Ignacio Martín Baró, había decidido adoptar la nacionalidad salvadoreña. Bajo esa perspectiva, particularmente en los años 70 y 80 del siglo pasado, en que El Salvador se encontraba en un proceso de lucha armada, el Frente Farabundo Martí para la Liberación, que era digamos, la vanguardia revolucionaria de aquel país. En ese contexto, incluso Ignacio Ellacuría había salido ya de El Salvador, estaba en Barcelona por amenazas que había recibido. Sin embargo, decidió regresar a El Salvador, y decidió regresar a El Salvador con una convicción, según él, que iba a poder mediar entre el FMLN, la guerrilla, y el gobierno, un proceso de paz para El Salvador. Y lo único que encontró pues fue su asesinato el 13 de noviembre, si no recuerdo mal ahorita, fue cuando en la madrugada los asesinaron en la propia universidad. Ya habían tenido unos atentados, creo que Bernardo habló algo hace un rato de las bombas que les habían puesto en las casas donde vivían. Entonces decía que es complicado hablar del trabajo de Ignacio Ellacuría, sobre todo el texto que se llama Filosofía de la Realidad Histórica. Es un texto que tendría en primera instancia, digamos, tres referencias centrales en su pensamiento, que serían Hegel, Marx y Javier Zubiri. Los tres representarían, digamos, en un primer momento para Ignacio Ellacuría una influencia en el desarrollo de su pensamiento. Y quizá el más marcado, cuando uno lo lee, es Javier Zubiri. Muchas de las categorías que él utiliza son categorías zubirianas, pero quizá lo interesante es que termina desmarcándose de los tres, tanto de Hegel como de Marx como del propio Javier Zubiri. Les dije que se me olvidaba que tenía que leer. En ese sentido, también otro de los puntos importantes para Ellacuría era trabajar el asunto de la participación de la universidad en la dinámica de la sociedad. ¿Sí?
trabajando en el asunto de la función social de la universidad, siempre desde su formación teológica, porque quizá eso es lo importante. En Ignacio Ellacuría él no se va a desmarcar nunca de su formación como teólogo, y particularmente de las aportaciones que él haría de manera importante a la filosofía de la liberación, filosofía de la cual hoy nosotros nada más referimos a Enrique Dussel porque es el vivo, el que está y el que se ha dedicado a producir, pero quizá una de las aportaciones importantes a la filosofía de la liberación en América Latina es la de Ignacio Ellacuría. ¿Desde dónde él o en qué posición él trabajaba el asunto de la universidad? Bueno, él fue director del Departamento de Filosofía y fue rector de la universidad. Cuando fue rector de la universidad, Ignacio Martín Baró fue vicerrector, y ambos tenían esta posición con respecto a la universidad. Él dice que la universidad, la institución, debía ser una institución que debiera de educar sus esfuerzos, decía, al análisis crítico de la realidad histórica. Aquí ya él empezaba a acuñar la categoría de realidad histórica. ¿Por qué la empezaba a acuñar? Él fue alumno de Javier Zubiri, y una de las situaciones interesantes es que Javier Zubiri después lo tomó como el revisor y el que debía dar el visto bueno a los textos de Zubiri previo a su publicación. Si no publicaba Javier Zubiri ningún texto que no lo hubiese revisado antes Ignacio Ellacuría. Era un personaje, bueno, como la mayoría de jesuitas, muy estudioso, muy cuidadoso. Y después de que fue alumno de Zubiri, regresaba cada año a conversar y a trabajar con Javier Zubiri. Por eso, desde acá, ya la idea de realidad histórica aparecía en Ellacuría, aunque todavía muy ligada a lo que podría pensar Javier Zubiri. De ese punto particularmente de la realidad histórica es quizá uno de los elementos que ligeramente podré abordar en estos minutos que tengo para estar aquí con ustedes. Él decía que la universidad, ese análisis que tenía que hacer de la historia, de los movimientos sociales, de los movimientos históricos de liberación, decía él, debía ser una aportación universitaria, pero tan universitaria, decía él, como realista, que debía colocarse la universidad lejos de las universidades, decía él, políticamente desubicadas, y reconvertirlas y cambiar su posición de simples locales de agitación. Ahí compartían muchas ideas con Ignacio Martín Baró. Me parece a mí, y va a ser atrevido lo que digo en este momento, porque seguramente muchos no lo pensarán así, pero me parece que es realmente el que con mayor claridad representa el pensamiento intelectual en el campo de la filosofía de la liberación, particularmente porque él consideraba que la dinámica intelectual estaba necesariamente condicionada por el contexto histórico, social y cultural. Eso indudablemente era muy claro en Ignacio Ellacuría, porque ese contexto en el cual él vivía en El Salvador, ese contexto en primera instancia antes de la lucha, El Salvador es uno de los países más pobres de Centroamérica. En su momento tenían un tratado de comercio de toda Centroamérica
el tratado del cual se beneficiaban dos países fundamentalmente, Costa Rica y Guatemala, y más Guatemala en ese momento. El Salvador, Honduras y Nicaragua se beneficiaban un poco de esa dinámica de comercio. El Salvador era un país con mucha claridad de población trabajadora de industria, profundamente explotado, un país pequeño en aquellos momentos de la guerra, en la lucha revolucionaria, le dieron en llamar el pulgarcito de América, enfrentado al imperio estadounidense. Tuvo un enfrentamiento fuerte con la dinámica del imperio. Y entonces, Ellacuría, en ese contexto de la filosofía e influido por esa realidad histórica del Salvador, le atribuía dos funciones a la filosofía. La primera función que debía tener, según él, la filosofía era la aprehensión de la realidad a través aquí de un concepto subiriano, la inteligencia sentiente. Y el segundo punto que le atribuye a él, que debía ser un acto de transformación. Esos dos primeros elementos él se los atribuía a la filosofía. Y aquí es donde empieza quizá a distanciarse de Javier Zubiri, de Hegel y de Marx. Va a plantear otros elementos aquí con respecto a la filosofía, y es el asunto de la libertad. ¿Cómo definía la libertad Ignacio Ellacuría? Él decía que la libertad es un rasgo esencial de la humanidad. Es decir, lo asumía como un principio básico de la humanidad, que es de decir que justo la idea de él de una filosofía era una filosofía para la humanidad. No era una filosofía situada específicamente en El Salvador, a pesar de que estaba situada en El Salvador, sino una filosofía de la liberación ligada a la humanidad. Decía que la filosofía de Ellacuría, que la libertad no es que iba a conectarse que no, ¿cómo se llama? Sebastiana, y me vienen a decir que no se ha conectado. No me están contando el tiempo. Ya me asusté yo porque dije apenas empecé ya. Y peor con ese poder femenino, que si eso sí me asusta. Ya se conectó. Ok. Voy a hacer un espacito acá. El día primero, en la inauguración, se cortó la comunicación con Sebastiana, y le pedí de favor que se conectara. Así que le voy a parar un rato acá. Afortunadamente estoy empezando, para que nos dé su mensaje Sebastiana y mi tiempo se reduzca más todavía. Bien, buenas noches nuevamente. Nuevamente les saludo. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos, Sebastiana. Bueno, pues es un gusto para mí compartir con ustedes. La vez anterior creo que se cortó la comunicación, pero igual desde acá, del territorio maya quiché, nuevamente les saludo. Y ya me conocieron la vez anterior, mi nombre es Sebastiana Far. Estamos apoyando aquí organizados, ¿verdad? Apoyándonos la defensa del territorio. Y qué bueno, y agradezco también a la universidad por hacer un espacio, y qué bueno que los profesionales también se interesen en conocer estos temas de la organización, de la participación y de la lucha en la defensa de nuestros territorios, porque sabemos que en nuestro país lamentablemente pues estamos en un estado que no favorece la defensa de los territorios ni los derechos de los pueblos indígenas. Hay mucha violación a los derechos humanos, hay mucha vulneración
por las transnacionales que ingresan a nuestro territorio y también por la corrupción que se vive en el país. Sin embargo, la juventud, las mujeres también y los hombres estamos organizados, confiamos en que con nuestra participación y que con la organización que nosotros tenemos desde nuestras comunidades y desde nuestros municipios y departamentos, vamos a ir saliendo de esta situación, y es una manera de enfrentar la corrupción y también la violencia que existe en nuestros territorios. Actualmente pues hay muchos problemas que se están viviendo, por ejemplo en el área norte del país, por Cobán hay un estado de sitio, pero también están las empresas hidroeléctricas y también está la siembra de palma africana, que eso está vulnerando el derecho a la alimentación, porque la mayoría de familias mayas cultivamos la tierra, es nuestro principal medio de sustento, de alimentación, pero también es en donde nosotros subsistimos económicamente. Y las tierras ya no están siendo fértiles por la siembra de esta palma africana, y además de que está el problema de la hidroeléctrica, la desaparición de los ríos. Las empresas desaparecen los ríos porque se llevan los ríos de nuestros lugares, y eso también está atentando a varios aspectos. También hay muchos efectos, hay efectos ambientales, podemos decir, y climáticos. Vemos ahora el calentamiento global, que no únicamente afecta a pueblos, al pueblo maya, sino que también es una realidad a nivel mundial que estamos atravesando. Y estas causas no es por obra y gracia de Dios, sino que es porque hay manos humanas a través de toda la industrialización, el consumismo, el capitalismo, el neocapitalismo, el neoliberalismo, estas políticas que hacen, que solo buscan un interés económico, una acumulación de riquezas, y no velan por nuestra casa común, que es la madre naturaleza. En ese sentido, pues hay empresas mineras que entran a nuestros territorios. Acá en el territorio quiché específicamente está afectando la tala inmoderada de árboles. Actualmente hay 87 licencias por parte del Instituto Nacional de Bosques. Ha autorizado 87 licencias a empresas que se llevan grandes cantidades y trozos de árboles, y se están llevando nuestros árboles originarios. Hay supuestamente una reforestación, pero únicamente siembran pino, y el pino seca la madre naturaleza. Entonces, y también en este año sufrimos mucha sequía. Hay un fuerte problema que a veces en los medios de comunicación no se informa, porque incluso aquí en Guatemala los dueños de los medios de comunicación, por el mismo, digamos, de la misma oligarquía, que son dueños de los canales de televisión, son dueños de la prensa. Entonces no trasladan la información y no trasladan la realidad que nosotros vivimos como pueblos originarios. Y entonces, a raíz de eso también quiero comentarles que hace un mes nosotros aperturamos una campaña de comunicación, porque sabemos que informar y visibilizar lo que nosotros vivimos, lo que nosotros estamos pasando, también es parte de una estrategia para que se sepa de la realidad que vivimos. Y para eso tenemos la campaña de las palabras de las hijas del Mayab, en donde estamos participando varias mujeres de diferentes territorios a nivel nacional, en donde nuestro principal objetivo es romper esos cercos mediáticos que existen, dar nuestras denuncias, dar a conocer nuestra voz,
porque especialmente vivimos en una sociedad machista, patriarcal, en donde las mujeres no tenemos muchos espacios de participación, pero también estamos organizados y decir sí se puede, somos mujeres que estamos en la resistencia para velar por nuestros derechos como mujeres, como comunidad, para velar también por nuestros derechos individuales y derechos colectivos. Entonces, igual ustedes nos pueden ver a través de los medios de comunicación alternativos, que son los que estamos utilizando, por ejemplo, el Instagram, el Facebook, el Twitter. Nos encontrarán como Palabras de las Hijas del Mayab, en donde ustedes pueden conocer también qué es lo que está sucediendo en nuestro territorio y también informarse. Pues desde acá yo también les mando mucha fuerza, les mando energías, porque nosotros desde nuestra cosmovisión sabemos que el árbol tiene vida, los cerros tienen vida, el aire tiene vida, el agua tiene vida, y le decimos, vemos la naturaleza que tiene un carácter sagrado. Entonces eso nos da fuerza a nosotros y también les transmitimos esa fuerza a ustedes para que sigan formándose, para que sigan informándose, pero también para tener una postura crítica ante las diferentes realidades que pasamos, porque como jóvenes, como mujeres, como poblaciones mayas y población originaria, siempre tenemos retos que estar enfrentando con un Estado, porque sabemos que los diferentes estados que tenemos, tanto acá en Guatemala como en México, no fueron construidos con base a nuestras necesidades o con base a nuestros derechos, sino que fue construido por los hijos de los criollos que únicamente velan por sus propios intereses, que es la acumulación de riqueza. Acá, y también la discriminación, la desigualdad que existe, pues son elementos que compartimos, y yo pues les agradezco por escucharme unos minutos y también les invito a que desde donde ustedes se encuentren nos podamos organizar, nos podamos unir, porque aprovechar esta tecnología, que si bien es cierto, no hay muchas personas o las jóvenes ya no lo utilizan para informarse o para educarse, nosotros decimos que sí se puede aprovechar para organizarnos, para entrelazar esa fuerza, esa energía, esa organización y esa comunicación que debería de haber entre nosotros. Y para nosotros como pueblos originarios, nuestra cosmovisión nos ha enseñado que no hay fronteras. Como les vuelvo a repetir, para nosotros el sagrado aire tiene vida, y miren, a través del aire nos comunicamos, pero también el aire llevará nuestro mensaje hacia ustedes. Y también que quisiéramos, para nosotros no hay fronteras políticas. Esas fronteras políticas únicamente traen conflictividad social, traen divisionismo y no velan por los derechos humanos. Entonces yo los invito a que a través de estos medios rompamos esas fronteras políticas que los gobiernos han impuesto para oprimirnos. Entonces liberemos también esa comunicación, esa coordinación. Quizás algún día tengamos la oportunidad de vernos personalmente, pues también sería algo positivo. Y les deseo también a los profesionales, a la juventud, a los hombres, a las mujeres y a la niñez, que sigamos con ese espíritu de organización, con ese espíritu de lucha, con esa fe y también con una postura crítica ante las diferentes situaciones que nos aquejan y violentan nuestros derechos como población. Entonces es lo poquito que tal vez puedo compartir. No sé si hay más tiempo, ustedes me indican. Gracias, Pedro, un aplauso. Estamos por clausurar el evento. Sebastiana, te agradecemos. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿Verdad? Sebastiana, estamos ya cerrando, clausurando el evento. Te agradecemos mucho tu participación. Pronto me estaré comunicando contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.
que no estuvieron en el inicio, Sebastiana es una consejera espiritual de Mundo Mayo. Dijo ella que era contadora del tiempo, una aquí. De hecho, los occidentales lo pensamos como si fuera un sacerdote o una sacerdotisa maya, pero no es exactamente la definición. La definición es consejero espiritual o consejera espiritual, ¿sí? Pero bueno, una vez este mensaje pues era el que queríamos para iniciar, pero qué bueno que llegó para cerrar. Entonces estoy yo en el asunto de la libertad. Voy a, y sí estoy recortando muchas cosas de acá, que decía que Ellacuría define a la libertad, dice, es como la facultad de los seres humanos para construir conscientemente el futuro, y dice que es resultado de una deliberación iluminada por la razón, y afirmaba además que cuando se encuentra prisionera de las estructuras o coyunturas es necesaria una acción moral de libertad. Es decir, introduce esta dimensión que también es bastante subiriana al asunto de lo moral en ese sentido. Dice él que la liberación consiste, voy a apurarme ya, consiste en situar al hombre desde sí mismo y sobre sí mismo. Sostiene que sin deseo no es posible la realidad. De ahí que él considera que la tarea de liberación es una exigencia para la filosofía por tres razones: razones éticas, razones epistemológicas y metafísicas, dice Ellacuría. No me va a dar tiempo mucho a explicar muchas cosas, pero espero en otro momento poder avanzar. Concentrándome básicamente en un punto de toda la obra de Ignacio Ellacuría, me concentraré un poco ya nada más en el asunto de lo que él considera el objeto de la filosofía. Esto ya lo había publicado él previo al libro de Filosofía de la Realidad Histórica, que hay algunas publicaciones previas con respecto al objeto de la filosofía. Y da dos dimensiones. Por un lado, lo que es la función social de la filosofía, que dice el que supone un posicionamiento claro frente a las posiciones postmodernas del pensamiento y un compromiso de desideologización con la finalidad, dice él, de descubrir y hacer la verdad de la realidad histórica. En consecuencia, dice él, es un compromiso de liberación, el hacer fundamental de la filosofía. Decía yo hace un rato que se alejaba de Hegel, se alejaba de Marx y se alejaba de su vida. La razón que es que él considera que en el caso de Hegel la unidad como totalidad es material, no ideal. Hegel consideraba a la totalidad como ideal. Particularmente uno de los textos centrales de Hegel es La ciencia de la lógica, que poca gente conoce, y el de la fenomenología del espíritu, que seguramente fue al que se refirió Germán hace un rato. Y aquí hay un elemento importante, porque él cuestiona tanto la modernidad como el pensamiento posmoderno. Él no comparte esos pensamientos. Y digo, se aleja de Hegel. ¿Y por qué se aleja de Marx? Porque él supone que la materialidad no descansa en la estructura o infraestructura económica, como diría Marx, sino dice que está en la materialidad física intramundana. No tiene como referencia la base económica para explicar el asunto de la estructura social. En concreto, digamos, estaría el alejamiento por la estructura de la filosofía y la estructura de la historicidad.
que este es otro de los elementos importantes en Zubiri. Dice él que la filosofía de Zubiri, o más bien transforma la filosofía de Zubiri en filosofía de la realidad histórica. ¿A partir de qué? A partir de considerar algo que Zubiri no consideraba, que es la función liberadora de la filosofía. Esa es uno de los puntos que lo va alejando de Javier Zubiri. Y además, por toda la dinámica concreta en la que él va a utilizar la filosofía. Y obviamente, como está introduciéndose en este asunto del objeto de la filosofía, que él dice que es la realidad histórica, ¿sí?, define a la historia como representación total y última de la realización de lo real, como acceso concreto, dice, de lo que él denomina la última realidad. La última realidad es precisamente la realidad histórica. Esa es a la que él se refiere como última realidad. Dice que en el proceso de humanización y personalización de los individuos o de los grupos humanos en el ámbito de la realidad histórica, en ese ámbito, dice, se juega la revelación y la realización trascendentes de la realidad. Que la praxis es un buen hacer real de realidad y la liberación de nuevas formas de realidad. A eso se refiere con el concepto de praxis. Indudablemente también con el concepto de praxis se aleja de Marx. Y hay un elemento que me llamó la atención en Ellacuría, porque cuando él plantea la idea de cómo estudiar la realidad histórica, hace una crítica interesante al concepto de historización, ¿sí?, y él define la historización como método que busca remediar los desvíos fundamentales de la ideologización. Es decir, es a su juicio un método de la historización, ¿sí? No es simplemente una abstracción, no es simplemente un concepto. Va a decir algo más adelante que tengo acá, espero que me dé tiempo tomarlo de esto. Y dice que esa ideologización, a su vez, la define como abstracción de la realidad histórica. Y todo ese proceso que se vive, supongo, si lo intentamos entender en la idea althuseriana de la escuela, de la iglesia y la familia, lo que estaría haciendo ese proceso ideológico es precisamente una abstracción de la realidad histórica. Y quizá por eso tenemos problemas para conocerlo. Dice él que las visiones tradicionales hacen de lo histórico algo natural, particularmente cuando dice él desvinculan los conceptos y las teorías de su contexto histórico. Algo interesante de lo que pasa en el mundo académico. Generalmente en las escuelas se educan, se enseñan teorías, se enseñan conceptos, pero generalmente desvinculados de su contexto histórico. Y pareciera ser que los conceptos son válidos para todo X. Y Ellacuría, ese sería otro de las críticas que tenía para ver el asunto de la realidad histórica. ¿Qué es lo que él se propuso con esta idea de la realidad histórica? E insisto, y por eso el alejamiento de estos tres personajes que ya les dije. La idea que tenía Ellacuría, y me parece que ahí influyó a Ignacio Martín Baró, me parece que Ignacio termina bastante influido por Ellacuría, aunque lo cita poco, pero trabajaban juntos. Y dice que la orientación fundamental de su trabajo era construir alternativas teóricas y prácticas para fundamentar la praxis histórica de liberación de las mayorías. Ese era su referencia. Es cómo poder crear una alternativa teórica a las teorías modernas, a las teorías postmodernas,
¿sí?, que pudiera realmente ayudar a la fundamentación de la praxis histórica, de la realidad, pero de las mayorías y de los pueblos oprimidos, es decir. Y aquí le da un elemento contundente a esto que estoy diciendo. Dice que la filosofía no es para repetir temas y modos de hacer, sino para hacer lo que los clásicos hicieron en lo fundamental: hacer filosofía. Dice que ese es el punto fundamental: hacer filosofía pura, no, dice él, reducirla a la lingüística, a la ensayística, a la política o a la literatura. Es simplemente hacer filosofía. Dice que debe tener la filosofía un contacto profundo, dice él, con la realidad. Que cuanto más amplio y profundo sea ese contacto, mejor. Y que debe tener, dice Ellacuría, una pluralidad de saberes, tanto mejor como sean también más amplios y profundos. Que justo esta idea de la realidad última tiene que ver con esta idea. Aquí me salto otro poco. Y dice Ellacuría, estoy tomando ya algunos elementos con respecto a la realidad histórica. Cita directa de Ellacuría, la que voy a poner. Dice que no conviene olvidar que la metodología tiene sus trampas propias, cuando está hablando de la filosofía y la realidad histórica, y que por el desvío de la metodología se puede caer en atribuir a la realidad lo que teóricamente solo se juega en el campo de los conceptos. La trampa, la metodología, porque se queda en esto que estaba yo mencionando: usar conceptos al margen de la propia teoría y al margen de la realidad histórica. Y eso es frecuente porque nosotros tendemos a imponerle a la realidad conceptos, y a veces conceptos sin la teoría. Hay muchos conceptos que andan por ahí flotando en el aire y los universitarios los toman como si pudiesen aplicarse a cualquier situación. Y dice él que no se puede tratar a la naturaleza sin referirse a la historia. Y marca varios puntos, y voy a ir lamentablemente cerrando el asunto. Dice que tampoco se puede referir al ser humano sin la sociedad, que no pueden estar ausentes uno del otro. Eso lo señala en el objeto de la filosofía, y para eso da tres aspectos de la realidad que lo leeré. El uno dice que la realidad intramundana constituye una totalidad dinámica, estructural y dialéctica. El segundo elemento de la realidad es la totalidad que va haciéndose de modo que se incrementa cualitativamente. Es decir, la totalidad, y esta sí es una idea muy hegeliana, esta idea de la totalidad. Hegel, como muestra siempre la dinámica de la realidad, es una espiral hacia el infinito, en donde en la dinámica ser, nada, devenir, se va construyendo una espiral de una totalidad menor a una totalidad cualitativamente superior, y así hasta el infinito. Y esta es una idea que me parece que le queda de Hegel, en ese sentido, que la realidad va en ese proceso de totalización de Mach. Y el tercer punto que dice que la realidad superior no se da separada de todos los momentos anteriores del proceso. Esos tres elementos, ¿sí? Si todos esos elementos anteriores están presentes siempre en la realidad. Y agrega algunos otros elementos con respecto a la realidad, que dice que es desde, en y por la realidad. Es desde, en y por la realidad. Pareciera que juega aquí, pero es un ejercicio muy dado en la filosofía, ¿sí? Esto que parecen juegos,
pero realmente es la constitución del proceso. Y que la realidad se hace presente de muchos modos más que los que está planteado. Siempre, siempre, dice él, va a estar necesariamente vinculada en la realidad superior. El estudio último de la realidad dice, en el cual se hacen presentes todos los demás, es el que él llama realidad histórica. Es decir, todos esos puntos que he señalado son los que constituirían la realidad histórica, ¿sí? Y entonces dice que la realidad histórica es la realidad entera asumida en el reino social de la libertad. Es la realidad mostrando sus más ricas virtualidades y posibilidades desde el subsuelo. Este punto es el otro que me parece que también es hegeliano, la idea de la realidad como posibilidad. Cuando Hegel habla de la realidad, habla de la relación de posibilidad y acto, o posibilidad y accidente, como le llama Hegel. Es decir, solo es posible la realidad, y por eso él le llama accidente Hegel, porque no necesariamente sabemos cómo va a convertirse en acto. Es decir, y Marx también, cuando analiza el asunto de la mercancía, el primer elemento que le da a lo que después va a ser la fuerza de trabajo es capacidad de trabajo, es decir, marca la posibilidad de producir valores que se efectivizan solo al momento que entra en la relación burguesía y proletariado. Mientras tanto, solo es una posibilidad, no un acto. Y aquí voy saltándome otros elementos para ir cerrando. Entonces, en ese punto, que es el primer elemento de la propuesta de Ignacio Ellacuría, el título de su libro, y después va a desplegar en una cantidad de conceptos todo lo que es la realidad histórica. Pero el principio del trabajo y el objeto de la filosofía es la realidad histórica. Y dice él que cuando la historia se conceptualiza únicamente como historia social o estructural, se soslaya o se disminuye el hacer y el aporte de la persona. Entonces, otro elemento que va a ser interesante, que yo he tomado en esta idea de discutir el referente de estudio de la psicología, he tomado esta categoría de persona en Zubiri, que me parece que me falta a mí bastante desarrollarla. Hasta este momento he estado bastante ligado a lo que Ellacuría dice, pero me parece que es una categoría que hay que desarrollar. Es una categoría peligrosa porque nos podrían situar con los rogerianos, con el asunto centrado en la persona. Entonces, siempre tenemos que aclarar que la noción de persona no tiene nada que ver con la noción de Rogers en ese sentido. Es más en el sentido constituyente de la persona vinculada a esa realidad histórica. La persona que finalmente efectiviza ese proceso de liberación, ¿sí? Porque no es la realidad sola que actúa, ¿sí? Hay ahí esta necesaria presencia de la persona. Y finalmente, voy a cerrar con esto, ya me salté casi todo. Dice él que la realidad histórica no es la suma de personas. Esto es importante también porque de repente podemos pensar que hay una sumatoria y eso constituye la realidad histórica. Dice que no es la suma de personas. Como realidad, dice, es una realidad unitaria. Sui juris, dice él, quiere decir una realidad no subordinada, una realidad no controlada. Es una realidad libre. Es ese punto de la realidad no subordinada, me parece que es un punto central también en la idea de Ellacuría. Y esa realidad no subordinada, dice él, es creadora de personas. En ese proceso de esa realidad no subordinada es en donde se van creando las personas.
Y además dice él, ¿qué es lo que posibilita esa creación de la persona? Pues el objeto de la filosofía. ¿Y cuál? Dice él, y he estado insistiendo, que es el objeto de la filosofía, sino la realidad histórica. Entonces es la realidad histórica la que posibilita la creación de las personas. Entonces bien, imagínense ustedes para los psicólogos que simplifican la dinámica de explicación de la persona, traducido en personalidad. Que si me voy a otro psicólogo con una posición crítica importante, Alberto Merani, dice él que la personalidad es la máscara, lo importante es la persona, y Alberto Merani hace la relación precisamente del teatro griego, donde los actores se ponen una máscara donde está contento, o una máscara donde está triste, con la boca hacia abajo o la boca hacia arriba, y en ese sentido es donde me parece que aparece de manera importante esta categoría de persona. Pero lo importante es que no nos desarrollamos y nos constituimos arbitrariamente como una cuestión natural. Nos construimos, nos constituimos en esa realidad histórica, y esa realidad histórica, en el caso de Ignacio, fue El Salvador, que me dio todo su pensamiento. Hasta antes del texto de Filosofía de la Realidad Histórica, el mayor número de publicaciones de Ignacio son de teología, no eran trabajos de filosofía. Parece ser que estuvo todo el tiempo trabajando este texto, que desafortunadamente él no pudo ver. Y dice, para finalizar esta loca presentación, cortándole espacios, dice Ellacuría: el que vive al margen de la historia vive al margen de la filosofía. Eso es quizá lo más contundente de alguien que piense que hace filosofía fuera de la historia, fuera de la realidad de historia. Para él, ese filósofo vive al margen de la historia. Gracias.